La representación de diversos sectores de nuestra sociedad a larga escala en el mundo cinematográfico es necesaria. Más aún el ponerle ojo a estas exposiciones con mente abierta para moldear una perspectiva respectiva. No una obligación, pero sí algo correcto para expandir nuestro entendimiento de los tantos fenómenos que ocurren a largo alcance. O se hace problemáticas o situaciones que se viven ahí fuera, pero muchas veces se pasan por alto o pueden no resultar obvias para mucha gente. No digo con esto que todo el cine debería ser un comentario político social o algo por el estilo, pero así como existen las películas que buscan acompañarnos solo para divertirnos un rato y desenchufar el cerebro, lo que obvio está bien, es a su vez un medio que, como todo tipo de arte, puede servir no para educarnos o mostrarnos una realidad objetiva, sino que para exponernos y plantearnos situaciones, problemáticas y dilemas que pueden enriquecer nuestro juicio crítico mediante su análisis y la invitación a la discusión, así como hacernos abrir los ojos ante temas que quizá en primer lugar ignorábamos, pero luego de verlos en pantalla nos harán pensar por mucho tiempo. Potencial que muchas veces se menosprecia con la aparente visión masiva que se tiene de este medio como uno útil solo para matar un par de horas frente a una pantalla. Es también por eso que dar forma a estos tópicos debe hacerse con responsabilidad y un tacto sensible, cosa de evitar caer en retratos malintencionados y falsos que dañen la conversación final. Y si bien hay producciones chilenas que caen en representaciones caricaturescas que son casi insultantes, ciertas películas dentro de la industria cinematográfica nacional han logrado genuinas representaciones de sectores más vulnerables de la sociedad. Ahora, antes de comenzar este comentario, debo también aclarar otra cosa que podría sonar contradictoria a lo que vengo construyendo, pero no lo es. El que una película tenga este tacto y exponga con efectividad situaciones o realidades no la convierte de inmediato en una buena película. Un largometraje puede tener las mejores intenciones del planeta en lo que plantea, hasta podemos estar de acuerdo en su mensaje o postura ideológica, pero no por ello necesariamente se sostendrán todos sus aspectos cinematográficos o creativos de forma automática. Por esto creo que no es correcto defender una película con obvias falencias argumentando que quien evidencia estas fallas está en contra de su ideología solo porque no le gustó o le pareció deficiente como película. Por ejemplo, decirle racista a alguien solo porque no encontró buena una película que trata temas raciales. Pero ya sin irme más por las ramas y dejando todo este debate quizá para un video futuro, me parece en primer lugar mucho más valorable que un largometraje sea imperfecto como un todo, pero se esmere en intentar presentar visiones contundentes a que esté hecho de manera competente pero desalmada. Y segundo, obviamente dependerá del género de la cinta en cuestión el intentar contextualizarnos con lo que nos intenta proponer en su totalidad para apreciar si es que lo logra o no. Con todo lo anterior, por fin entremos a hablar de la obra que nos convoca. Viola es el largometraje debut de Luis Alejandro Pérez, quien ya contaba con un par de cortometrajes en su haber, pero con la presente se lanza de lleno con un chapuzón a las narrativas más extensas, creando considerable ruido en festivales extranjeros y logrando hacerse diversos galardones con estrenos en dichos lugares en 2019. Su estreno nacional, eso sí, se vio dilatado dada la larga cadena de contextos que han acontecido. La cosa es que el pasado 12 de marzo vio su salida masiva a través de nada más ni menos que Netflix, donde ha llegado a estar en las tendencias de las más vistas y de una llama mucho la atención por su sinopsis adjunta. La vida de tres chilenos adolescentes inadaptados confluye entre recurrir al hip hop y la amistad verdadera para hacerse lugar en una sociedad profundamente desigual, un concepto que por sí solo es bastante prometedor, pero más temprano que tarde demostrará que esta sinopsis por sí misma no es suficiente para sintetizar con exactitud lo que es esta experiencia y vale darle orden a diversos elementos para empezar a desmenuzar todo el asunto. Para comenzar, vale comentar que su narrativa está dividida mediante el uso de capítulos, cada uno siguiendo a alguno de los tres personajes protagónicos, pero es curioso en primer visionado porque de primeras ciertas historias parecen estar por completo desconectadas y puede confundir o hacer pensar que se verán solo retratos aleatorios de ciertas vidas en los suburbios, hasta que empezamos a notar elementos que se van conectando y que nos indican que en algún momento las vidas de estos personajes deberán converger. Este tipo de narrativa es bastante usada a lo largo del cine y se le conoce como el cine de hipervínculo o hyperlink cinema, en que vemos historias paralelas muchas veces aparentemente inconexas, pero que se terminan cruzando en diferentes grados, ya sea chocando de lleno o porque los eventos importantes de una de estas historias repercuten en la otra sin que lo sepan. En este caso, en un principio se va siguiendo a alguno de los tres personajes principales durante el transcurso de un mismo día. Primero es desde la perspectiva de Martín, quien se podría llamar el líder del conjunto de hip hop de la urbe, y de quien vamos conociendo su trasfondo familiar y los eventos de su día. Luego vamos rotando entre los demás y ya en cierto punto las líneas narrativas empiezan a encontrar ese mencionado punto común, pero no es hasta el capítulo 4 que este patrón se hace notar. En un comienzo parece que será solo la historia de Martín, quien es técnicamente lo más cercano a un protagonista principal, entre comillas, aunque también se nos presenta el personaje de Charlie durante el capítulo 1, también vital para la narrativa al ser otro de los miembros del grupo y también porque buena parte de la historia se enfoca en su trasfondo. El segundo capítulo sigue a Sol, un personaje que ni aparece en el capítulo 1, por lo que en primera instancia nos empezamos a cuestionar a dónde apunta todo esto, si como dije es una especie de antología o si todo se une. Ya sabemos la respuesta y esta queda más evidenciada en el tercer capítulo, que sigue a Charlie y ciertos eventos del capítulo anterior se conectan con su historia, aunque son guiños más que impactos sustanciales, pero sin duda empieza a generar ese deseo de querer que se
junten estos hilos argumentales. Ya desde aquí la historia se va turnando entre estas tres personalidades siguiendo este patrón hasta la conclusión de la historia. Si debemos encasillarla de forma más precisa, yo lo haría metiéndola en 4 géneros y enfoques primarios, así como uno secundario. Uno de estos es el mencionado enfoque del cine de hipervínculo, pero dentro de los géneros los más obvios siendo el drama fusionado con lo que se le llama las películas de barrio o hood films, dada su intención de mostrarnos los escenarios ubicados en los suburbios, y también debido a la presencia de elementos recurrentes del género como la música hip hop o la notable desigualdad que se expone en tono crítico. De hecho, a medida que veía la primera sección pensaba que todo apuntaría a ser una especie de el odio a la chilena, con personajes vagando por la ciudad desigual y cada uno del grupo simbolizando o encarnando algo diferente. Y aunque no resultó ser así exactamente, tanto por su estructura como por lo de lo simbólico, tenemos ciertas reminiscencias, en especial en los eventos de este acto y también dado el otro género o enfoque primario en juego que falta mencionar, los llamados fragmentos de vida o slice of life, los que no tenemos una narrativa guiada por un argumento potente o por grandes conflictos, sino que por la cotidianidad y lo mundano, lo que puede ser clave en papel para dar forma a una experiencia que justamente busca retratar eso mismo. Me imagino a mucha gente terminando de ver la película y decepcionada porque la trama quizás no fue veloz ni en lo particular vigorosa, pero esto en buena medida se justifica con lo expuesto, pues al centrarse más en lo cotidiano, en las interacciones y las circunstancias, es un poco perder el punto quejarse porque la historia no fue de lleno eventual, o al menos si es que no se hace en comparación con otras cintas que sigan este enfoque. Finalmente, como género secundario también podría llamársele una película de música. Ojo, no un musical. Hay diferencias notables a la hora de hablar de ambos géneros, pero aquí es secundario ya que aun cuando su secuencia inicial y su sinopsis puedan hacernos esperar que el conjunto y su música serán el absoluto motor de la narrativa, termina siendo más un agregado importante para ciertas secuencias o para sus personajes en sí que el elemento central de la película, que se suma a ser una de las formas de resistencia ante lo difícil que deben vivir y también como un elemento que está ahí para crear ciertos conflictos. Pero ya con toda esta plática podemos poner todas las piezas en su lugar e intentar hacer sentido de la intención de la experiencia como un todo. Por un lado tenemos su finalidad de intentar representar realidades y la otra como película en sí misma. Y si hay algo en lo que la cinta tropieza en lo principal es en el manejo desbalanceado de ambas intenciones, en que las dos presentan material y méritos suficientes como para apreciar la conjunción de ambos intentos y merecer un visionado. Pero por lo mismo es lamentable que cuando todo termine, no importa desde qué arista la analices, notarás evidentes falencias desde los dos ángulos, que de igual forma no quitan sus genuinos aciertos y sin duda hay potencial para futuros proyectos tanto de su director como para dar base sólida a nueva gente que escriba inspirándose en todo esto. Pero al menos en este caso resultan un ejemplar perfecto de lo que sucede cuando intentas abarcar demasiado, desarmando todo en el proceso. Empecemos con un vistazo positivo viéndola por el lado de la representación social, en que vale preguntarse, ¿son al menos creíbles las cosas que vemos en pantalla? Y desde mi perspectiva lo son por completo, tanto lo que respecta a la ambientación general como las actuaciones de su elenco protagónico, que hacen un trabajo más que impecable tanto en encarnar este registro como en sostenerse al lado de personas ya más cimentadas en la actuación como Alejandro Trejo o Paula Zúñiga. Vale destacar que el entorno en que se desenvuelven no es en sí marginal entre comillas, sino que está más ligado a la clase media-baja, con ciertas conexiones a ambientes más marginales, pero hasta ahí llegaría el asunto. Yo no me considero conocedor de estos entornos de primera mano, por lo que mi criterio no sería en sí el mejor, pero creo que siempre puede notarse la diferencia entre un retrato deshonesto o exagerado de uno fidedigno. ¡Que no te calláis, chucha tu madre! En otras palabras, de cuando un actor no pertenece al registro que interpreta y no hace ningún esfuerzo por adaptarse al papel, resultando en un estereotipo, como este individuo que vemos en pantalla, que yo creo será el que más dará que hablar como un claro distractor en la experiencia, pero la mayoría del reparto aquí nos hace creer a la perfección en sus personajes, quizá con uno que otro momento actoral cuestionable, esto aplicándose más en específico al reparto secundario, como la hermana de Martín. Esto es judicial, no sabéis nada. No los amigos de los protagonistas. ¿Se cagan la fiesta qué, weá? ¿Ah? Son como el pico, weón. Que notan interpretaciones que son distractoras a momentos, pero de todas formas estos personajes fluyen y se sienten humanos, aun cuando alguien pueda argumentar que en la superficie no aparenten dicho registro, pero de partida me parece un estereotipo nocivo el de pensar que si alguien se ve de cierta forma automáticamente pertenece a alguna clase social específica. Sus interpretaciones tienen un carácter muy legítimo, en que les ves en pantalla y te crees que son jóvenes que podrían estar ahí fuera pasando por estas situaciones, en que su expresión y carácter venden sus papeles, a veces por lo mismo quizás puedan resultar desagradables por sus comentarios o actos para ciertas personas, así como por algunas visiones y expresiones utilizadas, como palabras misóginas o actos delictivos, pero son cosas que se entienden como humanas y parte de su contexto. Se puede empatizar y comprender todo aun cuando estemos en desacuerdo e incluso no podamos justificar su actuar. Ya como quejarse al escuchar discos de gangster rap, trap o de hardcore hip hop, siendo que la finalidad es representar estos escenarios, independiente te agrade o no, pero no justifica por ejemplo que un personaje le robe el auto a su mamá por un capricho u otras actitudes nocivas que vemos en pantalla. Ahora
Ahora, con esto último, ciertos actos se sienten fuera de lugar, forzados o hasta estúpidos por parte de sus personajes, que parecen intentar rozar la línea de hasta qué punto podemos empatizar con ellos, y eso ya me parece problemático para conectar con la experiencia, pues si llegas a un punto en que los personajes que escribes no tienen cualidades con las que identificarse, no puede haber inmersión. Tenemos por ejemplo algunas de las discusiones que tienen entre ellos que a veces apuntan a lo irracional o que en otras ocasiones parecen hasta hechas solo para llevar la historia a algún lado específico. Por fortuna no son tantos estos casos y por lo general mantiene una línea verosímil. Como también mencionaba, me parece un aspecto muy positivo el cómo logra evitar estereotipos mediante representaciones que respiran con libertad. Solo a veces vemos algunos estereotipos o caricaturas extrañas que para bien duran poco pero destacan como astilla en el dedo, como el zorrón que aparece en la fiesta y que se siente como una pausa muy extraña porque si bien el tema del racismo y la xenofobia es importantísimo aquí en el país y hay personas así como este tipito allá afuera, creo que aún así este tipo específico de representaciones parcializadas deben evitarse. Por representar a un sector con total profundidad y al otro como una total exageración me parece igual de deshonesto, pero independiente de ello, esta interacción no se siente natural en lo absoluto. No es como que tenga gran importancia en la historia, pero parece puesto como mera excusa para que la trama lleve a los personajes a donde tienen que ir después. También tenemos personajes inverosímiles como el cajero de la bencinera, que ha sido bien comentado por otros colegas, pero es cierto que te saca de la inmersión y aparece más de una vez. El interés amoroso de Sol también, aunque no tenga mucho tiempo en pantalla, es la inclusión más cuestionable de todas, tanto porque es con notoriedad el que peor actúa en toda la película, pero también porque es el que más desencaja en su registro respecto a los demás. Llegamos a mi departamento, ya sabemos lo que va a pasar y es mejor, no sé, hablar acá, en un terreno neutral. Y porque su papel es casi por completo imprescindible. Claro, sirve para armar ciertos conflictos del personaje de Sol, pero por sí mismo es un cero en la historia. Y cuando aparece lo único que quieres es que se vayan lo antes posible. Ahora, vale mirar a nuestros personajes protagónicos, pero con esto empezamos a adentrarnos a mirar a la película en su intención como película y su narrativa. De inmediato con ciertas falencias en su construcción total, pues se evidencia mucho al observar a sus personajes, en que al intentar mezclar todas estas líneas narrativas con tantos personajes, cada uno con trasfondos diferentes y a su vez con pequeños conflictos que la misma película parece darles la importancia suficiente como para que sea aparente que apuntan a algo más, termina sintiéndose aún en el mejor de los casos incompleta, con algunos personajes teniendo un desarrollo muchísimo más detallado que otros que deberían ser igual de detallados, lo que en consecuencia resulta en que muchas secuencias de construcción sean en retrospectiva irrelevantes o insustanciales. Sí, nos ayudan a comprender mejor de dónde vienen y a quiénes seguimos, pero como dije, algunas construcciones están a medio terminar en contraste a otras mucho más detalladas. Martín, por ejemplo, es de partida el más interesante y completo de lejos, como decía, y por lo mismo el más cercano a ser un protagonista fijo, pues al ser el primero que se nos presenta y al contar con el mayor tiempo en pantalla es a quien más llegamos a conocer y a saber el porqué de su personalidad, tanto por conflictos familiares como por su construcción, desde la enganchante escena introductoria hasta la evidencia de su genuino amor a la música, que es su mayor soporte incondicional ante los diferentes aspectos de la vida que le tiran para abajo. Charlie, por el contrario, está bien interpretado y tiene momentos como mínimo interesantes por detrás, pero su desarrollo más superficial afecta a la película, pues apenas llegamos a entender un poco de sus problemas por detrás, la historia con su hijo o en su local de trabajo, que vemos una vez y quedan en nada, por lo que todas estas secuencias hacen poco para enriquecer de verdad a la historia, retrasando el ritmo en sí del largometraje. Tenemos aquí por ejemplo a la compañera de trabajo que no se desarrolla, el jefe de su trabajo que es otra caricatura molesta, la historia de su hijo que queda de lleno inconclusa, aunque esto es más entendible, más no quita que sea un cabo suelto, etc. Y si bien se entiende que queden elementos dando vuelta al mostrar lo cotidiano, como es en nuestra realidad, nunca es suficiente enfatizar que como la película pone un énfasis notorio en estos elementos y las otras historias presentan detalles así pero con un cierre más satisfactorio, la suma total se desbalancea. Sol, por su parte, creo que también es un personaje interesante, aunque pueda caer mal en varias ocasiones con sus actitudes, pero jamás resulta como caricatura o fuera de lo que haría una persona a su edad. Aparte, también la llegamos a conocer más y tiene varias de las secuencias más memorables del largometraje, aun cuando también queden hilos colgando en su narrativa, como el paradero de su perro o la zumba que le debería llegar por robarse el auto, pero mediante su personaje tenemos otros refuerzos sobre esta temática de acudir a la música o a actividades varias para tener un soporte ante las dificultades de la vida. Como dije en algún momento, a medida que todo avanza, las ganas de querer ver a estos personajes juntarse en algún punto crecen exponencialmente, y esto me lleva a las secuencias en los capítulos finales, que sintetizan de muy buena forma varios de los problemas y virtudes del largometraje que he estado mencionando. Si ustedes no han visto la película y no quieren spoilers del final, porque en cierta forma ya entren algunos detalles importantes, pueden saltar al minuto que pongo en pantalla para evitar cualquier cosa. 3, 2, 1, spoilers. Como sabemos, nuestros tres protagonistas por fin se juntan luego de la persecución policial que comienza luego del fallido videoclip. El escape policial coincide con la huida de Sol en la camioneta, quien casi choca a Martín mientras corría durante el escape policial. Ahí por fin los tres personajes se unen en que ahora deben llevar a Martín al hospital en caso de que el choque haya sido algo demasiado grave. Pero esta ida se interrumpe al
divisar a unos tipos que están matando gatos pequeños en la línea del tren, por lo que se detienen para encararlos. Esta secuencia en que los encaran, en que Martín por fin saca el arma y con el tren pasando por detrás, es como un todo quizás el momento más satisfactorio del largometraje, en que por fin toda esa construcción se ve pagada y hemos seguido lo suficiente a los personajes como para sentir tensión en este momento, pues cualquier mala acción podría costarles caro. La conclusión también se suma y si bien es un final que queda ahí y ya, se siente correcto a nivel temático y es bastante satisfactorio observar la química entre nuestros protagonistas con sus conversaciones. Es un momento más que efectivo y aunque muy breve, merecido. También trayendo a colación ciertos temas que la cinta parece tratar sin decirlo de forma directa, pero que son evidentes, como las coincidencias versus el destino, representados de forma más notable por las secuencias con la supuesta capacidad de Martín de apagar los postes de luz y que dejan el largometraje en una nota abierta. ¿Fue todo casualidad que llegaran a juntarse? ¿Estaban destinados a hacerlo? Y bueno, el filme queda ahí, lo que de hecho en papel me gusta como suena, y la película cuenta con varios detalles así que demuestran que hubo ingenio y dedicación e interés detrás a la hora de armar el guión. Por lo mismo, es molesto que tengan que atar la trama de formas evidentemente flojas para llevar a los puntos a los que necesita llegar. Son destinos narrativos apreciables y a mi parecer son otras de las razones que hacen del visionado algo meritorio. Pero por ejemplo, cuando graban el videoclip, uno de los extras lanza porque sí una piedra al auto de la policía, solo para que salgan corriendo todos. En el camino al hospital también tenían que justo presenciar a los vándalos esos con los gatos en ese preciso instante para llevar a esa conclusión. O también el choque de Sol a Martín, momento necesario pero su ejecución aquí es torpe. Y hay muchos otros detalles conectados a medias que podrían haberse hecho de forma diferente, pero esto hubiera implicado desde mi perspectiva haber armado el proyecto desde otro ángulo y a esto quería llegar. Piola debería haber sido una serie y no una película. Así se podría haber aprovechado mucho más a fondo todo el potencial puesto en la mesa mediante una construcción completa de cada uno de sus personajes, en especial de Charlie, quien es el que más queda relegado ante las limitaciones del formato. Ahí claro hubiera estado el desafío de cómo se adapta el salto entre protagonistas, pero sin duda el beneficio para cada trama hubiera sido para mejor. De forma sincera creo que hubiera dado la posibilidad a cerrar de manera más satisfactoria cada hilo argumental que quedó suelto, o planificar mucho mejor todos esos momentos tan satisfactorios cuya construcción es lo débil. El encuentro de la pistola, el robo a la bencinera, el eventual encuentro entre Sol y Martín con Charlie, la secuencia entre las líneas del tren y muchos otros momentos. Quizás hasta de esta forma secuencias que en la cinta se sientan algo insustanciales podrían haber tenido un peso justo, como todo el trasfondo de Charlie en su trabajo o su hijo, la historia de Canela, todo lo que tiene que ver con el interés amoroso de Sol, o incluso aquella pelea en la fiesta con el zorrón, haciendo del personaje de Stevens uno más importante y haber hecho del racismo y la xenofobia en Chile un tema mucho más prevalente. Puedo seguir nombrando cosas pero no quiero alargarme más. También estuviera evitado en cierta forma el tener que dividir toda la historia por secciones con esos carteles molestos que la verdad no son una mala decisión, pero es el cómo están utilizados lo que siento que arruina la sorpresa de varios actos o los hace más predecibles. Lo que si bien no es lo peor del mundo, juega en contra como para tener al menos un factor más sorpresa que muchas veces ayuda a un gran impulso dentro de las películas. Pero como sea, no logro sacarme de la cabeza esa idea de que todo ese potencial para tener una gran serie quedó ahí tirado. Pero repito, aún así en su núcleo hay grandes intenciones por detrás y momentos sin duda satisfactorios, por lo que creo que independiente de todas estas falencias se debería tener en cuenta esta cinta como un punto de inspiración para tratar estos temas, representaciones sociales y finalmente para sacar escenarios que se sientan reales y que respiren, exhalando con ello un buen espejo de las realidades sociales en nuestro país. Ya para terminar, no mucho más tengo que decir al respecto de Piola. Me parece excelente que se le esté dando importancia a este tipo de películas a las que jamás debería vérseles con un lente de oh, qué lata, otra película más de pandilleros y de pobreza y de bla bla bla, ya que si se hacen es por lo mismo, para mostrarnos que son cosas que por más que se comenten siguen ahí ocurriendo y que no parece haber una solución próxima, lo que por ende hará de ello un tema necesario de tratar. Aun cuando la suma de sus partes es muy dispar y deja mucho que desear con demasiados detalles a medio cocinar, que de nuevo daba el potencial enorme para una serie, es tanto meritoria al considerarla como un debut directorial, así como un largometraje recalcable en sus ambiciones. Solo falta refinar las historias, darles una conexión y propósito mayor a cada detalle, cosa que el resultado sea tanto un balance entre evidenciar estas realidades como un producto cinematográfico efectivo por sí mismo, como película, cosa que es el detrimento de tantas obras que se enfocan demasiado en un mensaje y olvidan que tienen que ser coherentes como experiencia. Pero Piola apunta a ese balance, aun si no lo logra, pero lo intenta y es una sólida base. Para mí, Piola es como un todo un 5.5 a un 6 de 10, pero que ese puntaje que puede sonar bajo para mucha gente no les desaliente de ponerle un ojo, porque de verdad, aun a pesar de ser sumamente imperfecta y mejorable, tiene su encanto y considero que puede llegar a ser un punto importante para iniciar esa forma de hacer cine que mencionaba hace un rato, que funcione como película y que sea una fidedigna o respetuosa representación de temas sociales. Si el video te gustó, te invito a compartir, seguirme en redes sociales y a suscribirte para estar en sintonía con más contenido tanto de cine como de música. Sin más que decir, te deseo un excelente día, tarde, noche o lo que sea y nos vemos en un próximo video.
son como el pico, weón.